Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted desde el departamento de prensa de Puranoticia.cl para este día lunes 30 de marzo. Gobierno nombra nuevos seremis y avanza con formación del gabinete regional. Ya son 13 las carteras con titulares en Valparaíso. ¿Quién es Hernán Silva? Conozca el perfil del coronel en retiro de Carabineros que fue designado seremi de Seguridad Pública en la región de Valparaíso. Detenido por golpiza que le causó la muerte a una joven en Valparaíso, tendría amplio prontuario y habría intentado huir del país. Operativo antidrogas de la PDI deja 6 sujetos detenidos en Limache. Además de las sustancias ilícitas, también se incautaron vehículos, armas y municiones. Capturan a 3 personas por microtráfico en población René Schneider de los Andes. Diputado Nelson Venegas emplaza al gobierno por el histórica alza en los combustibles. El parlamentario socialista instó al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas. La alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, es la nueva presidenta regional de Renovación Nacional. En diálogo con Puranoticia.cl indicó que buscarán hacer crecer su padrón. Tras la histórica alza en los combustibles, el presidente José Antonio Kast se desplomó en las encuestas. Según Cadem y Criteria, el mandatario ya posee más desaprobación que aprobación. Desempleo en Chile baja levemente a 8.3%, pero crece la informalidad y también quienes buscan trabajo por primera vez. Colegio de Profesores convoca manifestaciones en todo Chile por muerte de inspectora en Calama. La Roja lamentablemente sigue dando vergüenza. La peor selección chilena de la historia fue vapuleada por 4-1 por Nueva Zelanda. Horror en Argentina. Alumnos de 15 años protagoniza tiroteo en colegio y deja un menor fallecido y otros 2 heridos. Bien, comenzamos con el desarrollo de las informaciones. A casi una semana de la muerte de Camila Ponce, joven de 21 años, que fue brutalmente agredida por un conductor en medio de un conflicto vial en la Avenida España en Valparaíso, se concretó la detención del presunto autor del ataque en Colchane, en la zona limítrofe de la región de Tarapacá con Bolivia. El caso generó conmoción en la quinta región, luego que la víctima falleciera en el hospital Carlos Van Buren, producto de la gravedad de sus lesiones, tras un hecho de violencia ocurrido en plena vía pública entre el Nudo Barón y también el sector de Yolanda. En este contexto, Pedro Delgado, abogado de la familia, valoró el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones, aunque con críticas a Carabineros. El profesional de las leyes también manifestó que espera que el imputado sea trasladado a la región de Valparaíso y puesto a disposición del juzgado de garantía para su formalización, donde solicitarán la medida cautelar más gravosa. Asimismo, indicó que el detenido en el norte mantiene un amplio prontuario, detallando que posee 4 órdenes de detención por distintos delitos, además de otra causa vigente. Respecto a la calificación jurídica de los hechos, Delgado sostuvo que la defensa de la familia apunta a acreditar un delito de femicidio no íntimo. Escuchemos parte de la conversación que sostuvo Pedro Delgado con Pura Noticia Matinal. Efectivamente, el día de ayer, tipo 4 de la tarde, fuimos informados de la detención de esta persona. La verdad que él ya estaba identificado desde la semana pasada.
No se había dado el nombre y no tenemos el nombre. El nombre no se puede dar, tú lo puedes dar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos las iniciales. Por en cuanto no. Ya, perfecto. Sí, por en cuanto no. O sea, de hecho, fue petición del Ministerio Público que no indicáramos nada respecto de que estaba identificado para evitar, digamos... Tiene iniciales, las iniciales son YABB, con B corta, como Vega Vega. YABB. ¿Sí o no? Sí, como comentaba, la verdad hay que felicitar a la Policía de Investigaciones. Esto originalmente estuvo en manos de Carabineros durante 4 o 5 días, que tuvo cero avance. Y la Policía de Investigaciones en menos de 24 horas, reitero, en menos de 24 horas, ya tenía identificada a la persona, incluso llegaron a la casa donde él vivía, estaba el vehículo en cuestión, pero ya se había dado a la fuga por este tiempo que pasó, digamos, de forma, digamos, absurda, porque de verdad no correspondía. La persona, digamos, está identificada, o sea, hay claridad que sería él. Él, entiendo que, como está en el norte, va a pasar hoy día al tribunal de Colchane, Pozo Almonte, creo que corresponde a Colchane, o tal vez Iquique, estamos averiguando eso. Me habían dicho que Iquique. Y me imagino que ya mañana va a estar acá en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, se le va a formalizar y suponemos, o sea, no esperamos menos que aquí se decrete una prisión preventiva, porque aquí primero que todo hay riesgo de fuga, o sea, el mejor ejemplo que estaba en el norte, en Colchane. Además hay un riesgo para la sociedad, claramente, o sea, estamos hablando de una persona que no tiene control de impulsos, que le arrebató la vida de la forma más brutal a un adolescente, a un estudiante, que destruyó a una familia completa, o sea, insisto, o sea, yo conocí a Camila, soy amigo, colega de David, el papá de Camila, conozco a Katy, conocí a Camila, conocí a sus hermanas, conozco a sus abuelos, es un hecho dramático, Pedro. Realmente dramático, sí. Estamos con Pedro Mauricio Delgado, abogado de la familia de la víctima de Camila Ponce, esta chica de 21 años, ¿cierto?, que manejaba un auto de aplicación, ¿cierto?, también estudiante, y que sufre este feroz ataque en plena Avenida España. Ahora, del sujeto detenido, este sujeto de 31 años, cuéntanos tú, él tenía antecedentes previos, ¿cierto? Tenía órdenes vigentes de detención, tengo entendido, tenía una orden vigente de detención por robo con violencia, por falsificación de licencia de conducir y tráfico inclusive en pequeñas cantidades y hurto simple. ¿Él intentó salir por la frontera por Colchane? Es lo que tenemos entendido, también le contaron eso mismo a David, al padre. Aquí, insisto, o sea, aquí todo está funcionando muy mal en este país. Estamos hablando con una persona que ya además de estas 4 órdenes de detención que tenía por 4 delitos, eran 4 órdenes, además ella tenía otras causas, es decir, estamos hablando de un criminal de uso, o sea, una persona que se maneja en el tema, y evidentemente acá, afortunadamente, digamos, fue detenido, porque era lo más probable que le hubiese querido rescatar el país. O sea, no, la información que tú manejabas al norte, sí, la información que tú manejabas de la identidad de él, ¿siempre se manejó la identidad? ¿Siempre supimos quién era? Por lo menos el día jueves, cuando nos reunimos con el fiscal jefe acá de Valparaíso, don Elizardo Tapia, él claramente nos dijo que estaba identificado, que habían dado con el vehículo, que estaban en la casa, pero que no sabían si estaba o no estaba adentro, que estaban esperando a ver si daba alguna señal, porque evidentemente, dado que tenía 4 órdenes de detención pendientes, es una persona que se maneja en el mundo delictual y que claramente, digamos, lo más probable es que... ¿Cuáles son las penas que él arriesga una vez que sea formalizado? Nosotros estamos por, que aquí estamos hablando de un femicidio no íntimo, porque aquí claramente no hay vínculo efectivo entre ellos, pero sí acá hay un menosprecio de la calidad de mujer de Camila, y por eso creemos que fue ese tal tema de brutalidad. Aquí estamos hablando, me van a perdonar, el típico machito que probablemente no le guste que una mujer o un adolescente, una niña menudita, lo reprenda por su mal conducir y que al tener una discusión no se controló y la mató. O sea, ahora, eventualmente, y el caso de femicidio, la pena más alta es presidio perpetuo. Y dado que entendemos que hay agravantes, claramente nosotros creemos que aquí tiene que estar en el tope
Y ese tope, Mauricio... Ahora, eventualmente, si no fuera femicidio, también el homicidio calificado también tiene la pena de prisión perpetua. Homicidio calificado o femicidio. Estamos con Pedro Mauricio Delgado, ¿cierto? Abogado de Camila Ponce, esta joven, ¿cierto? Asesinada brutalmente después de haber sido atacada ahí en la avenida España, en Viña del Mar, tras una pelea de automovilistas, ¿cierto? Cuando tú dices presidio perpetuo, en Chile son 30 años, ¿no? 20. Es poco en realidad, ¿eh? Uno dice muy poco, perpetuo, o sea, perpetuo no... Porque el calificado son 40 años. Pero Mira, es muy poco, o sea... Estamos hablando de una persona que destruyó una familia. O sea, por ejemplo, en el secuestro con violación, el homicidio con secuestro, el secuestro generalmente lleva al perpetuo calificado. En este caso solamente es perpetuo. O sea, ya no decir... o sea, el mayor es presidio perpetuo calificado. Esos son 40 años. Sí, pero no es el caso. Sí, creo que acá claramente debiese haber una revisión de pena, Mauricio, ahí. De la cantidad de años, es muy poco. Aquí claramente hay un llamado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que es el legislador, para que haya modificaciones en varios aspectos. En primer aspecto, digamos, todos los que hemos sacado licencia de conducir sabemos que, por ejemplo, se nos toma la presión. Y si tenemos algún problema de presión arterial, no nos van a dar la licencia. Pero aquí en este país no hay ningún tipo de control psicológico, ver si la persona tiene control de impulsos, si es apta o no apta para conducir, porque insisto, hoy casi todos tenemos sub o camioneta o cualquier vehículo en general, es un arma, y en manos de una persona que no tiene control es un arma fatal, como pasó con el caso de Camila. Así que claramente como primer llamado. Y segundo, el tema de las penas. Aquí evidentemente tenemos un tipo que destruye completamente una familia, que les cambia la vida de raíz, merece penas más elevadas. Acá, insisto, o sea, acá por parte de los facultativos del Hospital Carlos Fambiore, en Valparaíso, se hizo todo lo humanamente posible por salvarla, pero no fue posible porque la brutalidad de las lesiones, la brutalidad de lo acontecido, no permitía otro desenlace que un desenlace fatal. Acá estaba hablando, insisto, de una adolescente, estudiante, que trabajaba, buena hija, que además siempre dijo que, y todos lo escuchamos, que ella quería ser donante. O sea, ella hoy día salvó 4 vidas, pero salvó 4 vidas porque un desgraciado, porque no tiene otra palabra, se la arrebató. Exactamente, estamos con Pedro Mauricio Delgado, ¿cierto? Abogado de Camila Ponce, ¿cierto? Esta joven que fue brutalmente atacada. Cuando ella es atacada, Mauricio, y como ustedes han ido reconstruyendo la historia, ella prácticamente es atacada, es golpeada, luego es atropellada, es lo que yo tengo entendido, y de ahí queda botada. Pero había una pasajera en el auto, porque Camila llevaba una pasajera. Ella no, se pasajero. Un pasajero, era un hombre, ¿cierto? Él sí, nunca le intenta ayudar. Años. ¿Él es el que la ayuda? El primero en ayudarla es otra persona que también ya nos contactó, que es testigo, que también vio lo que aconteció. Es el primero, y también entiendo que habían unos marinos que estaban por ahí cerca y también corrieron a ayudar. Destacar que Seguridad Ciudadana llegó muy rápidamente. También llegaron en segundo lugar los bomberos de la 9ª compañía de bomberos. En tercer lugar llegó ambulancia, y en cuarto lugar llegó carabineros de la 3ª comisaría de Barón, o comisaría norte. Del momento que ella fue atacada hasta que llegó al hospital, ¿cuánto tiempo pasó? La verdad es que este momento lo desconocemos. Sabemos que además ellos tuvieron que hacer, apenas llegó ambulancia, tuvieron que intervenirla, porque efectivamente ella tenía dañados ambos pulmones y las costillas destrozadas. O sea, ese es el nivel de brutalidad, porque si ella no le hubiesen intervenido en ese momento, a veces en sus pulmones, ella hubiese muerto en ese momento. Es dramático el relato. O sea, acá no es un simple atropello. O sea, voy a cortar. Sus costillas estaban destrozadas. O sea, en su oportunidad el médico legal y la ficha clínica será fatal, o sea, en el sentido de será muy brutal en demostrar lo que aquí aconteció. O sea, reitero, acá realmente se necesita que haya intervenciones estatales. Por otro lado, agradecer una vez más, como lo he hecho estos días, a la prensa, porque gracias a ustedes esto hoy día está con la persona detenida. Si no, probablemente habrían pasado semanas o meses por el tipo de que se había dado a la fuga, porque gracias a la presión mediática esto pasó a la PDI, gracias a la presión mediática acá ha habido un movimiento muy rápido.
Bueno, y sobre este mismo tema, en unos minutos vamos a hablar con nuestra unidad móvil. Ahora vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas con 21 minutos, estamos en Hora de Noticias. Revisamos titulares de la presente edición. Ricardo Figueroa, el delegado de Copy-Paste de la provincia de Los Andes, lidera la lista de morosos VIP del CAE. Gobierno de Katz oficializó a Rosario Pérez como la nueva seremi de gobierno en Valparaíso. ¿Quién es Hernán Silva? Conozca el perfil del coronel en retiro de Carabineros que fue designado seremi de Seguridad Pública en nuestra región. Detenido por golpiza que le causó la muerte a una joven en Valparaíso, tendría amplio prontuario y habría intentado huir del país. Operativo antidrogas de la PDI deja 6 sujetos detenidos en Limache. Además de las sustancias ilícitas, también se incautaron vehículos, armas y municipios. Capturan a 3 personas por microtráfico en la población René Schneider en Los Andes. Diputado Nelson Venegas emplaza al gobierno por la histórica alza en los combustibles. El parlamentario socialista instó al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas. La alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, es la nueva presidenta regional de Renovación Nacional. En diálogo con Puranoticia.cl indicó que buscarán hacer crecer su padrón. Tras la histórica alza en los combustibles, el presidente José Antonio Kast se desplomó en las encuestas. Según Cademy Criteria, el mandatario ya posee más desaprobación que aprobación. Desempleo en Chile baja levemente a 8.3%, pero crecen las informalidad y también quienes buscan trabajo por primera vez. El técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdoba, habló tras vergonzosa goleada que sufrió la Roja en Nueva Zelanda. El estratega indicó que es una derrota dolorosa, pero sirve para crecer. Energía en alza y bolsas en tensión. Petróleo supera los $114, mientras Asia lidera las caídas. Son las 13 horas con 24 minutos. Vamos a revisar el tiempo a esta hora desde el norte a sur de nuestro país, pero nos quedamos primero en nuestra región de Valparaíso, porque a esta hora en Valparaíso, Viña del Mar, Concón, le vamos a revisar porque el primer puerto principal tiene a esta hora cielos parciales con 11 grados la mínima y 22 grados la máxima. En Viña del Mar, Concón, cielos parciales, 10 grados la mínima, 22 grados la máxima. En Quilpué, Villa Alemana, cielos totalmente despejados, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 29. Quillota La Calera, cielos despejados, mínima 12 grados, máxima 28 grados. En tanto en San Felipe Los Andes, cielos totalmente despejados, hubo una mínima de 14 grados y se espera una máxima de 31 grados. Vamos a recorrer nuestro país desde el norte al sur, en Arica y Iquique, cielos despejados a esta hora con una mínima de 18 grados y una máxima de 25. En tanto en Antofagasta, cielos parciales, 14 grados la mínima, 22 grados la máxima. Coquimbo La Serena, cielos parciales, 12 grados la mínima, 18 grados la máxima. En Santiago, 14 grados la mínima, cielos despejados, máxima 29 grados. En la región del Maule, Talca, cielos despejados, 10 grados la mínima, 25 grados la máxima. Nos vamos al sur de nuestro país, porque en Concepción a esta hora tenemos 21 grados de temperatura máxima y hubo una mínima de 12 grados con cielos nublados. En Temuco hay a esta hora chubascos con una mínima de 12 grados y una máxima de 24 grados. En Valdivia hay lluvia a esta hora con 13 grados la mínima, 19 grados la máxima. En Puerto Montt, cielos parciales, 14 grados la mínima, 19 grados la máxima. Y en Punta Arenas, parciales también están los cielos, con una mínima de 13 grados y una mínima de 5 grados y una máxima de 13 grados.
Nos vamos de inmediato a revisar el portal de puranoticia.cl que ya tenemos en pantalla y que nos indica nuestra portada que Ricardo Figueroa, el delegado del copy-paste que lidera las listas de morosos VIP del CAE. El reporte expone montos que llegan hasta los 40 millones e incluye al delegado presidencial provincial de los Andes, quien vuelve a quedar bajo escrutinio público por su historial previo marcado por cuestionamientos en el denominado caso copy-paste. ¿Quién es Hernán Silva, perfil del coronel en retiro de Carabineros que fue designado Seremi de Seguridad Pública en la región de Valparaíso? En otras informaciones, detenido por golpiza que le causó la muerte a una joven en Valparaíso, tendría amplio prontuario y habría intentado huir del país, o de Chile, dice en este caso. Ministra de Salud detalla alerta sanitaria oncológica y advierte que es imposible acabar con las listas de espera. El plan de contingencia en carreteras por Semana Santa prevén salida de más de 450.000 vehículos desde Santiago. Tras incidentes de violencia escolar, el presidente José Antonio Kast impulsa controles de acceso en colegios y anuncia proyectos de ley. Dolor en Calama. Masiva despedida inspectora asesinada remece la comunidad educativa. En otros temas, lo último que ha llegado a nuestro portal, en el plano nacional, ministra de Salud detalla alerta sanitaria oncológica y advierte que es imposible acabar con las listas de espera. En espectáculo, Américo rompe el silencio y revela su verdad tras polémica separación con Yamila Reina. Yo le ofrecí familia. En lo nacional, el plan de contingencia en carreteras por Semana Santa prevén salida de más de 450.000 vehículos desde Santiago. En el plano internacional, Trump amenaza con arrasar infraestructura clave de Irán si fracasan negociaciones y sigue bloqueado el estrecho de Hormuz. En el plano regional, Ricardo Figueroa, el delegado del copy-paste, que lidera la lista de morosos VIP del CAE. Y en el espectáculo, Julio César Rodríguez se despide de Chilevisión entre lágrimas, regalos y rumores de futuro. Momento oportuno para que nos dirijamos hasta nuestra unidad móvil, porque ahí está el periodista Daniel Zunino, quien nos trae algunas de las informaciones más importantes y relevantes de nuestra región de Valparaíso. ¿Cómo está, Daniel? Gusto de saludarle. Bienvenido a Hora de Noticias. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Tenemos informaciones que dar a esta hora. 13:29 minutos. Vamos a los Andes porque un operativo policial permitió desarticular un foco de microtráfico de drogas al interior de la población René Schneider. Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones logran la detención de 3 personas en este caso, quienes, según la investigación, se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas desde un domicilio del sector. De acuerdo a lo informado por la PDI, este procedimiento fue posible gracias a un trabajo de análisis criminal que permitió reunir antecedentes clave sobre la existencia de un punto de venta activa en este barrio. Con esta información, claro, el Ministerio Público gestionó una orden de entrada y registro, lo que permitió concretar el operativo. En el lugar, los funcionarios incautan más de 500 dosis de cocaína base y cannabis sativa, además de dinero en efectivo asociado a la venta de drogas. Tras la detención, los imputados quedaron a disposición de la justicia, específicamente del Juzgado de Garantía de los Andes, para su respectivo control de detención y formalización. Un procedimiento que busca atacar directamente el microtráfico en los barrios, una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en la zona, acá en la región del Valparaíso, Ricardo. La población de René Schneider es una población bastante vulnerable, y porque además que ha pasado o acaecido muchos delitos de tráfico de drogas. Lamentablemente no todos los que viven en ese sector son ni traficantes ni delincuentes, pero lamentablemente, como decíamos, es un sector bastante vulnerable en la comuna de los Andes. Así es, la idea nunca ha sido estigmatizar, pero claro, como tú mencionas, Ricardo, hay antecedentes respecto a este tipo de casos. Sí, porque son catalogados por seguridad y las policías como barrios rojos, y hablemoslo en
en buen lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje que manejan las policías para saber cuándo son zonas de peligro o no. Exactamente. Reiteramos entonces, en el lugar los funcionarios incautan más de 500 dosis de cocaína base y cannabis sativa, además de dinero en efectivo asociado a la venta de drogas. Es lo que tenemos entonces en la población René Schneider de Los Andes. Importante este trabajo que se está realizando, Daniel, y que también saque de circulación todos estos traficantes y por supuesto la droga que conlleva con ellos. Bajo la misma tónica nos vamos esta vez a Limache, Ricardo, porque un operativo de alto impacto permitió desarticular una peligrosa banda criminal en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, dejando 6 personas detenidas y una incautación que ha sido calificada como especialmente grave por las autoridades. Más adelante tendrás por qué, Ricardo, porque la diligencia fue liderada por la Policía de Investigaciones en conjunto con el Ministerio Público, tras cerca de 3 meses de investigación que comenzó a partir de antecedentes por tráfico de drogas en la zona. Con el avance de las indagatorias se logró establecer que esta organización criminal no solo se dedicaba al microtráfico, sino también a la venta de armamento, lo que elevó el nivel de riesgo de este grupo. Fue así como se ejecutaron 12 órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de Limache, procedimiento que culminó con la detención de 6 personas vinculadas a esta red delictual. Pero lo más llamativo del operativo, Ricardo, déjame contarte, fue el armamento incautado. Acá, ojo con esto, lo que estamos viendo en imágenes. 9 armas de fuego, todas aptas para el disparo, además de 2 lanzacohetes, elementos considerados de uso militar, Ricardo. Sí, estábamos viendo en imágenes que es bastante bélico la cantidad de armas que hay ahí y que yo creo que no se esperaba ni la policía poder encontrarse con eso. Era una banda bastante conocida por lo demás en el sector de Limache, Daniel. Exactamente, con un nombre bastante particular, Ricardo. Sí. Y claro, tenemos palabras del subdirector de investigación policial y criminalística de la PDI, Hugo Hayer, quien explica el origen de estos lanzacohetes y que son desechables. Escuchemos. Esta mañana en la región de Valparaíso estamos reunidos para dar cuenta de un trabajo mancomunado entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la región de Valparaíso, que abordó en este caso una dinámica, una investigación ya que data de 3 meses aproximadamente, que inicialmente empieza el trabajo a investigarse por el microtráfico de drogas en la comuna de Limache. Posteriormente, con el avanzar, el correr de los días y a medida que estamos utilizando técnicas investigativas, nuestros detectives, en conjunto con el fiscal que tramita la causa, logran reunir mayor información donde, además de la infracción a la ley de droga, permiten configurar además la infracción a la ley de armas, donde una organización delictual dedicada al microtráfico de drogas, además se estableció que estaba comercializando armas de fuego. En ese sentido, se materializaron el día viernes recién pasado 12 órdenes de entrada y registro en la comuna de Limache, con la detención de 6 personas, todos aquellos blancos de investigación, con la incautación de, por supuesto, hay incautación de droga en diferentes modalidades. Hay incautación de armas de fuego, donde destacan armas largas, armas cortas y particularmente 2 lanzacohetes que están a mi espalda, que ustedes pudieron apreciarlo en la vista de la mesa de evidencia, y además de munición y dinero en efectivo. Respecto a estas armas de fuego, en particular las armas cortas, están todas aptas para el disparo, son armas que una de ellas, si viene a fogueo, pero se encuentra apta para el disparo, está acondicionada para aquello. Además destaca la presencia y el poder de esta organización de 2 lanzacohetes. Si bien este armamento es de uso militar, son de características desechables, fueron utilizados con anterioridad, que está en proceso de investigación, pero además estamos trabajando a través de la Laboratorio de Criminalística Regional y Central para poder determinar si estos ejemplares balísticos pueden ser reutilizados a futuras ocasiones. En ese sentido, destacar el trabajo profesional
de nuestros detectives, del equipo del Plan Microtráfico Cero, en conjunto con el Ministerio Público, donde a través de este procedimiento logran entregar una mayor tranquilidad a la comunidad, sacar de circulación este grupo criminal que generaba violencia en la comuna y por supuesto dar una mayor tranquilidad a nuestros vecinos. Así que solamente agradecer la presencia de la ministra de Seguridad que nos acompaña, hasta la fiscal regional, otras autoridades de la región, por supuesto agradecer la presencia de ellos y por favor y a la vez hacer el extensivo las felicitaciones del trabajo profesional y mancomunado entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio Público. Importante las palabras de el jefe de investigaciones, el director nacional de investigaciones o de la Policía de Investigaciones de Chile, Daniel, y porque aquí ahí de más se muestra que estos elementos de guerra, digamos estas bazucas grandes, ya habían sido utilizadas, o sea, habría que investigar en qué momento y en qué delito pudo haber sido utilizadas estas armas que dice que son desechables. O sea, creo que la investigación aquí tiene que llegar mucho más al fondo. Así es, la pericia va a arrojar si pueden ser reutilizadas este armamento de guerra, Ricardo. Y hasta el lugar también llegó la ministra de Seguridad. Tuvimos visita de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien también tuvo palabras para este caso. Escuchemos. Bueno, los hechos que nos traen el día de hoy son gravísimos. Estamos frente a la incautación de una no menor cantidad de armas. 9 armas de fuego, todas según lo señalado y las pericias realizadas con capacidad de letales, o sea, son aptas para el disparo. Y además estos 2 otros elementos, los lanzacohetes, que son en definitiva de guerra. Valoro el trabajo realizado por Policía de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público y esa es la manera en la que debemos seguir trabajando para retirar y sacar de circulación las armas de fuego que afectan a la seguridad de la nación, a nuestro país, a los niños. No podemos permitir que siga ocurriendo hechos tan graves como los que nos traen hoy acá. Sacar las armas de circulación es relevante para el Ministerio de Seguridad para evitar la comisión de delitos en el país. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir con estas líneas investigativas, ver por dónde ingresaron estas armas de fuego, cómo se adquirieron y cómo llegan a la población en definitiva. Por eso estamos realizando un trabajo intenso junto a Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y Carabineros de Chile. Importante las palabras de la ministra, Daniel, cuando aquí señala que hay un trabajo en conjunto, aquí la policía, la fiscalía y por supuesto los ministerios tienen que unirse para poder llegar en definitiva a poder desbaratar estas organizaciones delictuales. Claro, estamos hablando de una banda que maneja un alto poder de armamento. Eso es lo preocupante en este caso, Ricardo, el poder de armamento que manejan, además de estar vinculada al micro. Sí, pero perdimos un poco a Daniel, seguramente lo vamos a recuperar. Estábamos hablando de este operativo antidrogas de la PDI que dejó a 6 detenidos en la comuna de Limache, además de la incautación de drogas y dinero en efectivo. Y lo más grave de esto, la incautación de armas de fuego de alta peligrosidad, como eran las armas que estamos viendo en pantalla y que son armas de guerra y que hoy han sido incautadas, más que hoy en este operativo, fueron incautadas en la comuna de Limache, donde también llegó la ministra de Seguridad y que ha sido acompañada además por el director de la Policía de Investigaciones de Chile. Seguramente vamos a tener también luego el retorno con nuestra unidad móvil y que ya Daniel Zunino lo retomamos. Daniel. Ahora sí, Ricardo, tuve un pequeño inconveniente técnico, pero la verdad es que, claro, hablábamos del poder de armamento que posee esta banda en Limache, bastante conocida esta banda en el sector. Y la verdad es que eso es lo que preocupa.
tenemos palabras, como te decía en un principio, de la fiscal regional Claudia Perivancic, quien confirma que el procedimiento también se incautaron drogas como cannabis y cocaína. Escuchemos sus palabras. Efectivamente, estamos muy satisfechos de haber alcanzado este resultado preliminar en esta indagación. El día sábado recién pasado se formaliza la investigación ante el Tribunal de Garantía de Limache y en esa oportunidad se formalizan las 6 personas involucradas por los delitos de tráfico de pequeñas cantidades, por porte de armas de fuego, y naturalmente en una imputación que da cuenta de la agrupación de delincuentes que desarrollaba estas conductas. Además se encontró en su poder cantidades de drogas de 2 especies distintas, tanto cannabis como cocaína, y por lo tanto esto da cuenta de una organización que se orientaba al tráfico de pequeñas cantidades, pero como ya se ha dicho, sumado a contar con una importante cantidad de armas de fuego, lo que daba un poder intimidatorio y de aseguramiento de su conducta muy relevante. Por eso es importante no solo la cantidad de dinero y la cantidad de droga incautada, sino específicamente y en particular medida las armas que fueron incautadas. En la investigación recién se inicia, 2 de los sujetos que tenían el desarrollo de las principales conductas han quedado en prisión preventiva, los otros con algunas medidas cautelares distintas, y esperamos avanzar en la indagación de modo de asegurarnos los elementos necesarios para poder sustentar luego una acusación y pedir las penas que en derecho correspondan. Agradecemos, por supuesto, desde el primer momento el conjunto de actuaciones desarrolladas por la Brigada Criminalística del Limache de la Policía de Investigaciones, con quien sustanciamos esta investigación desde la Fiscalía Local de Limache. Daniel, bueno, quedan 2 solamente en prisión preventiva, los otros tienen otras medidas cautelares, entonces de verdad que como que de pronto uno dice, si son 6, son 6, o sea, pero aquí la Fiscalía determina otra cosa. Claro, Fiscalía es la según que el tiene grado la de última culpabilidad, ¿no? palabra. Claro, según el grado de culpabilidad y vinculación con el delito, en este caso, Ricardo. Pero bueno, es importante que los otros involucrados puedan cumplir con las cautelares y después no vaya a pasar como en otras oportunidades que no vuelven más. Tal cual lo señalas, Ricardo. También tenemos palabras de el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela. Bueno, yo creo que primero que todo hay que agradecer la labor que se ha hecho desde el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones, porque con este operativo se logra sacar de circulación. En primer lugar, la droga que fue captada es droga que no va a llegar a ninguno de nuestros vecinos y eso ya se agradece. El sacar este armamento y cuando uno lo ve en la mesa de verdad que llama la atención. Son armas que no pueden estar circulando en nuestra población, por lo tanto, que puedan salir del uso se agradece. Pero también lo más importante, y es lo que todos los vecinos esperamos, que también salgan en circulación quienes están cometiendo estos delitos, aquellos proveen, quienes asisten, quienes son capaces de poner en riesgo las familias de la comuna. Por lo tanto, valoramos la gestión tanto del Ministerio Público como de la Policía de Investigaciones, pero también del Ministerio de Seguridad, quien mediante los operativos que se han venido realizando, quienes mediante la ronda de impacto que se están generando en la comuna, han logrado sacar de circulación, ya lo digo, droga, armas y también delincuentes, que es lo que todos esperamos. Eso es lo que la ciudadanía desea y hoy día en operativos concretos se puede ver cómo se llega a buen puerto. Importante que también estén las autoridades locales, Daniel, ahí estaba el alcalde Luciano Valenzuela, que estaba indicando que esto también le da tranquilidad a la comunidad. Una comunidad tranquila también es más feliz y de verdad que es importante que las autoridades locales se involucren también en estos temas. Yo creo que en eso los alcaldes de todo Chile, me imagino, que están aunados con las policías y con la fiscalía para poder desbaratar esta clase de organizaciones delictuales. Sobre todo en la región, Ricardo, porque claro, esta investigación abierta que va a continuar nos lleva también a encender nuevamente las alertas respecto al nivel de armamento que circula en la región. O sea, qué tipo de armamento y el nivel de armamento que circula en nuestra región de Valparaíso. También es una interrogante que queda respecto a lo que ocurra después con este caso.
Claro, pero ahí vemos que están todos unidos, incluso vemos al delegado presidencial regional también en imágenes, o sea, aquí hay una unidad, una unificación de las autoridades para poder ayudar a desbaratar a estas organizaciones delictuales y también poder llegar a la tranquilidad de la población. Así es. Continuamos esta vez con más novedades. Ricardo, tú lo adelantaste en titulares. El impacto que generó en la región de Valparaíso la detención del presunto autor de la brutal agresión que terminó con la vida de la joven Camila Ponce. El imputado, identificado con las iniciales YAVV, de 31 años, fue detenido cuando intentaba huir del país por el paso fronterizo de Colchane, en la región de Tarapacá, lugar donde fue interceptado debido a una orden de detención vigente por su presunta responsabilidad en este caso. Repasemos un poco, los hechos se remontan al pasado 19 de marzo, cuando la víctima protagoniza una discusión de tránsito en Avenida España, en Valparaíso. Según antecedentes, el sujeto la agredió violentamente, la arrastra a varios metros e incluso la atropella antes de darse la fuga, dejándola con lesiones de extrema gravedad. Durante esta jornada, las autoridades entregaron antecedentes en profundidad respecto al caso. Tenemos palabras del prefecto general de la PDI, Hugo Jayer. Escuchemos tus palabras. Queremos dar a conocer que el día de ayer fue detenido en la localidad de Colchane, en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, el imputado del homicidio de una víctima que falleció lamentablemente el 24 de marzo recién pasado. Esto se remonta a hechos de características e incidentes vehiculares el día 19 de marzo en esta región. En ese sentido, destacar el trabajo que se llevó desde el día del que ocurren los hechos a través del Ministerio Público, donde se involucra y se le entrega la confianza a la brigada de homicidios para poder establecer la dinámica de cómo sucedieron los hechos. Es así que al transcurrir las horas de investigado este hecho, se logra primero establecer la dinámica de cómo fueron concatenándose estos hechos. Posteriormente se individualiza el vehículo del imputado, se individualiza al mismo y se inician los trabajos para poder ir robusteciendo la investigación a través de diferentes técnicas investigativas, empadronamiento, uso de cámara, técnicas de inteligencia que logran establecer que el imputado, conociendo su situación, él abandona el país en dirección a Bolivia días atrás, y posteriormente, ya teniendo la convicción de que era responsable de este delito, se genera junto al Ministerio Público, y el Ministerio genera con la nacional respectiva una orden de detención en contra de este imputado. Es así que se generan algunas entradas de registro respecto a los domicilios que presenta este imputado. Se va conversando con la familia, en cierta forma también se toma contacto con esta persona vía telefónica, logrando determinar que se encontraba efectivamente en la ciudad de Cochabamba el día sábado recién pasado, y justamente un trabajo de persuasión, de concientización de la responsabilidad que le genera este delito. El imputado reingresa al país el día de ayer en horas de la tarde, por la misma lugar donde había egresado del país de manera clandestina, porque él hace el abandono del país por un paso no regulado, de manera irregular. Es el caso que es detenido el día de ayer en la comuna de Colchane, y siendo detenido, trasladado a la ciudad de Iquique para su posterior control de detención. Por eso destacar el trabajo profesional mancomunado de equipo, tanto la Policía de Investigaciones de Chile como el equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal regional y el fiscal jefe de Valparaíso, que nos acompaña, que lograron la convicción técnica y científica de la responsabilidad en el delito de homicidio del imputado que se encuentra detenido en este minuto. Bien, ahí lo señalaba el prefecto general de investigaciones, que este es un
una diligencia que fue bastante rápida, porque investigaciones, en este caso la PDI, no le dio tiempo de volver a salir del país a este delincuente, Daniel, y que ahora seguramente están esperando que sea trasladado hasta la región de Valparaíso y entregar todo lo que son las medidas cautelares. Sí, esta persona sale del país, llega hasta Cochabamba, luego se devuelve. Y es lo que aclara ahí el prefecto general de la PDI, Hugo Jayer. Tenemos también palabras de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien detalló el procedimiento que permite concretar la detención de este imputado. Escuchemos también. Dar las condolencias frente a este profundo dolor a los padres de Camila. Nosotros nos reunimos con ellos ahora, establecimos acciones de coordinación, vamos a estar presentes siempre con esta familia y quiero agradecer también al delegado de la región, quien inmediatamente ocurrido el hecho nos contactó para hacer posible la presentación de una querella inmediata, de la cual el Ministerio de Seguridad se hace parte por el delito de femicidio. Solo acompañar a la familia y desde el punto de vista jurídico ya estamos presentes y por lo tanto vamos a comparecer a las audiencias y vamos a solicitar las diligencias que sean necesarias para poder llegar a eventualmente a un juicio oral con las penas máximas que establece la ley. Importante lo que dice la ministra, Daniel. Aquí hay que seguir este tema en el tapete público y también en la justicia hasta que llegue esa resolución final, ¿no? Así es, hay querellas por parte de entidades públicas, entonces, autoridades que se querellan, en este caso, Ricardo, que un caso que ha impactado bastante, que nos hace también tomar conciencia del tema vial, cómo está la seguridad vial. Se ha cuestionado un poco también cómo hay personas que tienen licencia de conducir, si es que debe haber algún tipo de examen o test psicológico antes de dar licencias de conducir a las personas. Es un tema que de verdad que impacta a gran parte de los conductores y también a los nuevos conductores. Gente que quizás ve este caso y tal vez siente algún tipo de temor por tomar el volante. Vamos a ver cómo avanza este caso. Continuamos con palabras de la fiscal regional Claudia Perivancic también, que estuvo presente en este punto de prensa doble en Curauma. Escuchemos. Para el Ministerio Público, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, supuso una acción muy acelerada en los últimos días, en la que a partir de la identificación de la persona que causó en definitiva el resultado de muerte en Camila, fue identificado, ubicado y finalmente conducido a través de la actuación policial a la audiencia que, si no se está desarrollando, se va a desarrollar en los próximos minutos, en la cual va a ser controlada su detención en forma remota, conectándonos con el Tribunal de Pozo Almonte y con la presencia de un fiscal de la Fiscalía Regional de Valparaíso. De ese modo se va a verificar la actuación habida para poder traerlo a la presencia de la justicia y posteriormente, en una audiencia futura, se va a formalizar la investigación a su respecto, en la cual, como he dicho, tenemos ya la convicción de que la actuación de este sujeto que conducía su vehículo y que causa las lesiones que posteriormente provocan la muerte en Camila es una actitud dolosa, al menos de homicidio. Estamos revisando todos los antecedentes para dar cuenta si en ese homicidio hubo algún componente que tenga que ver con la condición de mujer de Camila y por lo tanto esperamos con todas estas conclusiones, a partir de la información recopilada, tomar una decisión que nos permita imputar este resultado, que en cualquier caso, como digo, va a suponer que la intención de este sujeto fue causar la muerte, pues no realizó una conducta que permitiera evitar ese resultado. Va a ser una investigación que esperamos realizar con toda la agilidad necesaria y también durante ese tiempo acompañar
en su dolor y en las prestaciones que podamos realizar a el entorno más cercano de Camila. Importante lo que decía la fiscal Daniel, porque bueno, el hombre ya tenía órdenes de aprehensión. O sea, cuando usted hablaba antes de la forma de cómo uno enfrenta un volante, se puede encontrar muchas veces, es lo que pasa cuando uno anda en las carreteras de la ciudad, con gente de verdad que son delincuentes y que andan conduciendo. Es por eso que esto es como una advertencia más que todo, Daniel. Creo que uno no tiene que llegar al arrebato de poder, no sé, pues insultar, golpear o qué sé yo, porque no sabe quién está al frente. O sea, y esto nos puede suceder lo que pasó con Camila en este caso. Exactamente, Ricardo. La verdad es que es un caso muy lamentable. Es un caso que esperemos tenga algún tipo de resultado de justicia, que sea justicia para la familia de Camila en este caso, Ricardo. Sí, que lamentable la familia y por supuesto se le corta todo una ilusión a esta niña, que en paz descanse y que tenía sueños y metas como muchos de nosotros y por qué no decirlo con nuestros hijos y nietos. Entonces creo que aquí hay que poner toda la fuerza de la ley para castigar a este individuo. Tal cual. Esperemos resultados más adelante, Ricardo. Tengo entendido que hay prisión preventiva para este sujeto. Ya la detención nos confirma la prisión preventiva para este delincuente de iniciales YAVV en este caso. Bien, Daniel, creo que hasta aquí tenemos este reporte con usted desde las calles de Viña del Mar, ¿no? Sí, estamos en Viña del Mar. Bueno, ¿cómo está la temperatura afuera? Bastante agradable. Vamos a revisar el clima acá en Viña del Mar. Tenemos hasta este momento 22 grados con sensación térmica de 24 para esta hora, para las 1:58. Bastante primaveral para el otoño que ya estamos viviendo, Daniel. Sí, corre viento, así que está agradable. Bien, gracias para Daniel Zunino, periodista del Departamento de Prensa de Puranoticia.cl. Gracias, Daniel. Que esté muy bien, Ricardo. Bien, ahí estaban las informaciones de nuestra región. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con más Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 3 minutos en Hora de Noticias. Revisamos titulares de esta edición. Ricardo Figueroa, el delegado del copy-paste de la provincia de Los Andes, lidera la lista de morosos VIP del CAE. Gobierno de Katz oficializó a Rosario Pérez como la nueva seremi de gobierno de Valparaíso. ¿Quién es Hernán Silva? Conozca el perfil del coronel en retiro de Carabineros que fue designado seremi de Seguridad Pública en la región de Valparaíso. Detenido por golpiza que le causó la muerte a una joven en Valparaíso, tendría amplio prontuario y habría intentado huir de Chile. Operativo antidrogas de la PDI deja a 6 sujetos detenidos en Limache. Además de las sustancias ilícitas, también se incautaron vehículos, armas y municiones. Diputado Nelson Venegas emplaza al gobierno por la histórica alza en los combustibles. El parlamentario socialista instó al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas. La alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, es la nueva presidenta regional de Renovación Nacional. En diálogo con Puranoticia.cl indicó que buscarán hacer crecer su padrón. Tras la histórica alza en los combustibles, el presidente José Antonio Kast se desplomó en las encuestas. Según Cadem y Criteria, el mandatario ya posee más desaprobación que aprobación. Desempleo en Chile baja levemente a un 8,3%, pero crece la informalidad y quienes buscan trabajo por primera vez. Tras incidentes de violencia escolar, el presidente José Antonio Kast impulsa controles de acceso en colegios y anuncia proyectos de ley.
Conozca el plan de contingencia en carreteras por Semana Santa. Prevén salida de más de 450.000 vehículos desde Santiago. Donald Trump revela negociaciones con Irán y anuncia apertura del estrecho de Hormuz para petroleros. El gobierno de José Antonio Kast nombró nuevos seremios y avanza con formación de gabinete regional. Ya son 13 las carteras con titulares en Valparaíso. Entre las nuevas autoridades destacan quienes estarán a cargo de la seguridad pública y justicia. A casi 20 días de haber asumido el Ejecutivo, el gobierno del presidente Kast oficializó este lunes 30 de marzo el nombramiento de 5 nuevos secretarios regionales y ministeriales seremis en la región de Valparaíso, destacando la designación de 2 de las autoridades más esperadas, seguridad pública y de gobierno. Desde su campaña presidencial se había situado la seguridad ciudadana como un principal eje programático, lo que había generado expectación ante la ciudadanía hasta ahora de una autoridad regional en dicha cartera. En este contexto, el Ejecutivo designó como seremi de seguridad al coronel en retiro de Carabineros Hernán Silva. Si bien no fue oficializada este lunes, Puranoticia.cl tomó conocimiento que la vocería de gabinete regional quedará en manos de Rosario Pérez, quien asumirá como seremi de gobierno. Cabe recordar que la periodista ya se había desempeñado como secretaria regional ministerial durante la administración del presidente o expresidente Sebastián Piñera, aunque aquella vez lo hizo en bienes nacionales. A estos nombramientos se suma la llegada del abogado y expresidente de Santiago Wanderers, Rafael González, quien asumirá como seremi de Justicia y Derechos Humanos. El ex candidato a alcalde y ex candidato a diputado es identificado como una de las figuras más cercanas al denominado Piño Barchesi dentro del oficialismo. En este ámbito cultural, La Moneda designó a Catalina Div como seremi de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, mientras que Leslie Cornejo asumirá la seremi de Bienes Nacionales. Fernando López, expresidente de Concord National, será el nuevo seremi de Deportes y Pamela Reyes lo hará en Mujer y Equidad de Género. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que con estos nombramientos ya son 13 los seremis que han sido anunciados por el gobierno para nuestra región, quienes tendrán la responsabilidad de comandar y ejecutar la línea programática sectorial y atender las necesidades de la comunidad ante las respectivas materias que corresponden a cada ministerio. Siguiendo con este tema, los invitamos a conocer quién es Hernán Silva, el coronel en retiro de Carabineros que fue designado seremi de Seguridad Pública en la región de Valparaíso. El también ingeniero en tránsito y transporte cuenta con más de 4 décadas de servicio y experiencia en funciones operativas y estratégicas en la institución policial. Con más de 40 años de experiencia en Carabineros, el coronel en retiro Hernán Silva Llagostera asumió este lunes 30 de marzo como secretario regional ministerial de Seguridad Pública en Valparaíso, tras ser designado por el presidente José Antonio Kast. El nombramiento se concreta a casi 3 semanas del arribo del Ejecutivo a La Moneda, en medio de cuestionamientos por la ausencia de una autoridad regional en una de las áreas prioritarias del programa de gobierno, la seguridad pública. De hecho, durante la campaña, José Antonio Kast situó este eje como uno de sus principales compromisos, lo que había generado expectación ante la demora en la designación del cargo. Este es clave para coordinar el trabajo de las policías en la región. Hernán Silva es ingeniero en tránsito y transporte y cuenta con especialización en formulación y evaluación social de proyectos. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones tanto operativas como estratégicas, destacando roles como comisario, prefecto y jefe de Departamento de Planificación Estratégica a nivel nacional. Asimismo, fue agregado policial de la institución en Argentina y ha participado en la coordinación de proyectos de inversión en seguridad en la región de Valparaíso, enfocados en fortalecimiento de infraestructura y capacidad operativas. Su designación se enmarca en los lineamientos impulsados por el gobierno orientados al fortalecimiento del orden público, al respaldo de las policías al combate del crimen organizado y la recuperación de espacios para la ciudadanía. El presidente de la República, José Antonio Kast, nombró a Rosario Pérez Izquierdo como nueva seremi vocera de gobierno de la región de Valparaíso. Aquí se suma a las 13 autoridades ya designadas en las carteras de seguridad, bienes nacionales, vivienda, deporte, medio ambiente, cultura, economía, educación, mujer, justicia, transporte, desarrollo social y obras públicas.
El delegado presidencial Manuel Millones valoró la incorporación de Pérez como nueva vocera de la región, asegurando que su experiencia y compromiso serán fundamentales para fortalecer las comunicaciones y dar a conocer las políticas de gobierno a la ciudadanía. En medio de la discusión nacional por el futuro del crédito con aval de Estado CAE y los niveles de morosidad en el sistema, un reporte del Fondo Solidario del Crédito Universitario 2026 volvió a tensionar el debate, esta vez poniendo el foco directamente en autoridades políticas del país, tanto del nivel parlamentario como también gubernamental. La investigación identificó a 8 integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y a 6 autoridades del Ejecutivo que mantienen deudas pendientes por el financiamiento de sus estudios en universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Chile. Las cifras reflejan realidades diversas, con montos que van desde poco más de 1 millón de pesos hasta cerca de 40 millones. Entre las autoridades de gobierno, uno de los casos más relevantes es el del actual delegado presidencial provincial de los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, quien registra una deuda cercana a los 40 millones de pesos con la Universidad de Chile, posicionándose como uno de los montos más altos dentro del listado. La situación generó reacción inmediata del presidente José Antonio Kast, quien instó a los involucrados a regularizar sus compromisos financieros, subrayando que las autoridades deben dar señales claras de responsabilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, la aparición del nombre del delegado Figueroa en este contexto no es un episodio aislado. Su trayectoria ya había estado marcada por cuestionamientos públicos, particularmente a raíz de un informe de Contraloría Regional de Valparaíso que observó una serie de asesorías realizadas en la Municipalidad de La Cruz el año 2018. En dicho documento, el ente fiscalizador advirtió deficiencias en la contratación de profesional a honorarios, señalando que no se especificaba con claridad las funciones, objetivos ni productos asociados a los servicios prestados, lo que, según el informe, atentaba contra la certeza que debe regir en este tipo de vínculos. A ello se suma reparos al contenido de algunos informes por los cuales se pagaron montos superiores a los 2 millones. Uno de ellos es de 15 páginas que incluía cerca de 9 planas dedicadas a resumir la ley 20.965, información que ya se encontraba disponible en plataformas oficiales. Asimismo, se detectó un reglamento en convivencia escolar que, de acuerdo a la Contraloría, resultaba idéntico al de un establecimiento educacional de Viña del Mar. Otro de los antecedentes consignados apunta a un documento vinculado al proyecto Tarjeta Vecino Crucino, el que presentaba una estructura prácticamente igual a la iniciativa desarrollada en la Municipalidad de Las Condes. A raíz de estas observaciones, marcadas por informes con contenidos replicados o escasamente originales, el caso pasó a ser conocido públicamente como el copy-paste. Estos elementos llevaron a la Contraloría General de la República a emitir los antecedentes al Ministerio Público al considerar que podrían existir hechos con características de delito. Posteriormente se conoció que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso mantenía una investigación en curso por estos hechos. En este historial reciente, la inclusión de Ricardo Figueroa Ayala en el listado de deudores del sistema de financiamiento estudiantil vuelve a situarlo en el centro del debate público, esta vez en un escenario marcado por exigencia de estándares éticos y también responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos. Desde el Ejecutivo y el Congreso, algunos aludidos han señalado que ya se encuentran en proceso de regulación o que han saldado sus deudas, en un contexto donde el propio gobierno ha reforzado el mensaje de que quienes ejerzan funciones públicas deben cumplir con las obligaciones que se exige al resto de la ciudadanía. Vamos a ir de inmediato a nuestro portal en la página internacional que ya se está abriendo para nuestra jornada de hoy, lunes 30 de marzo. Estados Unidos oficializa el retorno de su embajada en Venezuela tras años de ruptura diplomática. Tiroteo en colegio de Argentina. Alumno de 15 años mata a menor y deja a 2 heridos en pleno acto escolar. Trump amenaza con arrasar infraestructura clave en Irán si fracasan negociaciones y sigue bloqueado el estrecho de Hormuz.
Rusia envía 100.000 toneladas de petróleo a Cuba y logra inédito aval de Estados Unidos en medio de la crisis energética. Energía al alza y bolsas en tensión. Petróleo supera los $114, mientras Asia lidera las caídas. Vamos al plano internacional. Una jornada escolar que comenzaba con normalidad terminó en tragedia este lunes en la provincia de Santa Fe, al noreste de Argentina. Durante el acto de izamiento de la bandera en el colegio Mariano Moreno, un joven de 15 años protagonizó un tiroteo que cobró la vida de un menor de 13 años y dejó a otros 2 estudiantes con lesiones. Según detalló Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno del municipio de San Cristóbal, el agresor ocultaba el arma de fuego al interior de una funda de guitarra. Al ingresar al sector de patio de establecimiento, justo al inicio de las actividades lectivas, el adolescente efectuó un total de 5 disparos contra los presentes. Tras el ataque, un trabajador de la institución logró intervenir rápidamente para reducir e inmovilizar al atacante hasta que arribó el personal policial al lugar. Respecto a los heridos, se informó que uno de ellos debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones en el rostro y el cuello. Pese a la violencia del hecho, desde el cuerpo docente manifestaron sorpresa por el perfil previo del joven involucrado. Muñoz indicó que el personal del centro destacó que el asaltante era buen alumno y mostraba buena conducta. Ante la emergencia, la policía procedió a acordonar el recinto, mientras que las autoridades determinaron la suspensión de las clases por toda la semana y el retorno inmediato de los alumnos a sus hogares. Los mercados internacionales de energía iniciaron la semana con una nueva marca tendencia al alza. El petróleo Brent, referente para el continente europeo, anotó un incremento del 2,09%, lo que llevó al valor del barril hasta los $114,92. En una línea similar, el West Texas, se utiliza como base en Estados Unidos, avanzó un 1,83% para situarse en los $101,46. Este comportamiento alcista también se reflejó en el mercado del gas. En los futuros holandeses, que sirven de referencia para Europa, el precio escaló más de 1,7%, alcanzando los 57,50 euros por megavatio hora. Ante esto, y a través de esta coyuntura, Norbert Rucker, director de investigación económica de Next Generation, analizó el panorama actual, indicando que con la dinámica de la guerra de Irán, orientada hacia las negociaciones y la búsqueda de una posición ventajosa, el punto álgido del petróleo podría estar cerca. Por otro lado, la situación en las bolsas asiáticas fue de pesimismo generalizado durante este lunes. El índice Kospi de Corea del Sur lideró las pérdidas con un retroceso cercano al 3%, mientras que Nikkei japonés sufrió un desplome del 2,75%. En China, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,81% y la bolsa de Shenzhen registró una baja del 0,24%. Finalmente, las principales plazas bursátiles de Europa operaron con resultados divididos. El FTSE británico logró una subida del 0,51% y el MIB italiano se mantuvo casi plano con un avance del 0,01%, en contraste al DAX de alemán retrocediendo un 0,2% y el CAC francés experimentó una leve corrección del 0,03%. Estamos en el plano internacional en un nuevo balance sobre las tensiones en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su gobierno mantiene negociaciones con Irán, tanto directas como indirectas, según el jefe de Estado, como una muestra de respeto ante las tratativas. Las autoridades de Teherán permitirán que 20 grandes petroleros naveguen por el estrecho de Hormuz, superando el bloqueo que rige en la zona. Durante un diálogo con la prensa a bordo de Air Force One, el líder norteamericano detalló la evolución de este acercamiento. Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente, explicó Trump.
precisando que tras un acuerdo inicial por 8 naves hace 2 días y la posterior suma de otros 2, finalmente este domingo se confirmó que las 2 decenas de embarcaciones cruzarán el paso marítimo como un gesto de cortesía y como muestra de respeto. El inquilino de la Casa Blanca se mostró optimista respecto al futuro de las conversaciones, señalando que Washington avanza extremadamente bien y con semanas de adelanto frente a lo proyectado. En este contexto mencionó una propuesta de 15 puntos enviadas a Irán para finalizar el conflicto. Trump sostuvo que desde Teherán le han concedido la mayoría de los puntos, aunque advirtió que en Washington podría exigir un par de cosas más. Pese a la confianza en lograr un pacto, el mandatario reconoció la inestabilidad de la relación diplomática. Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Estoy bastante seguro. Esto es posible que no lo hagamos, reflexionó, añadiendo que con Irán nunca se sabe, debido a que pasan rápidamente de la negociación a un escenario donde deben atacarlos. Asimismo, enfatizó su postura de impedir que el país persa acceda a armas nucleares, manifestando estar totalmente convencido de que de poseerlas las autorizaría de inmediato. En el plano militar y político, Trump aseguró que su estrategia ha provocado un cambio profundo en la estructura del poder iraní tras las muertes de los líderes como el ayatollah Ali Khamenei y Ali Lajareni. Y vamos de inmediato al bloque deportivo que ya se comienza a desplegar en nuestra pantalla y por supuesto con las informaciones deportivas tanto de Chile como en el mundo. Jordi Thompson brilla en Rusia y se corona como el mejor del mes en Orenburg. Soto irrumpe con fuerza y sacude el ranking de la ATP. Chile celebra ascensos claves tras Miami Open. Suazo da la cara tras goleada en Oceanía. No retrocedemos, cada derrota nos hace crecer. Córdoba, en tanto, tras la goleada en Oceanía, es una derrota dolorosa, pero sirve para crecer. Chile Sub-20 derrota a Perú en amistoso marcado por debut internacionales. Seguimos en el plano deportivo porque en una jornada para el olvido en el Eden Park, la selección chilena sufrió una derrota histórica al caer por 4-1 frente a Nueva Zelanda. El resultado representa un hito negativo para el fútbol nacional, ya que el elenco oceánico no solo cortó una racha de 8 meses sin ganar, sino que además consiguió su primera victoria histórica ante un equipo sudamericano. El planteamiento de Nicolás Córdoba se desmoronó tempranamente. A los 26 minutos, el volante Darío Osorio fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Costan Barbeciu, dejando a Chile con 10 hombres cuando apenas se jugaba el primer tercio del cotejo. Previamente, el jugador ya había sido amonestado a los 22 minutos por una entrada ilícita. La superioridad numérica fue aprovechada de inmediato por los locales. A los 30 minutos, el propio Barbeciu abrió el marcador, obligando a una reestructuración táctica de emergencia en la roja. El panorama se volvió aún más sombrío a los 39 minutos con el tanto de Elias Yus, el cual debió ser ratificado por el árbitro Jack Morgan tras una revisión del VAR que se prolongó por 4 minutos. Tras el descanso, Córdoba intentó revertir la situación con 4 modificaciones simultáneas. Ingresaron Gonzalo Tapia, Lucas Cepeda, Maximiliano Gutiérrez y Benjamín Jukovic, aunque también Cepeda avisó con un remate a los 47 minutos. El dominio neozelandés se mantuvo firme mediante balones detenidos y transiciones largas. Así llegaron las anotaciones de Jess Randall a los 59 minutos y Ben Wayne a los 70, sentenciando una goleada que dejó expuestas las debilidades del conjunto nacional. El único descuento para Chile llegó al minuto 82 a través de Gonzalo Tapia en una de las escasísimas llegadas de un equipo que solo había inquietado al inicio con un tiro de Osorio. Esta caída genera incertidumbre respecto al futuro inmediato de la selección, cuya meta principal es la Copa América 2027, desafío para el cual urge la definición de un cuerpo definitivo técnico.
Y seguimos en este plano porque el paso de la selección chilena por Oceanía terminó con un balance negativo en el marcador. El cierre de la fecha FIFA de marzo, el combinado nacional sucumbió ante Nueva Zelanda por un contundente 4-1 en un compromiso que quedó marcado por la tarjeta roja que recibió Darío Osorio cuando transcurría apenas media hora del juego. Tras el pitazo final, el estratega Nicolás Córdoba no ocultó su frustración por el resultado, aunque intentó poner derrota en perspectiva. Sufrimos una derrota dolorosa. Empezó parejo el partido, abriendo el marcador con un balón detenido, algo que habíamos practicado bastante porque sabíamos que era un arma de ellos, pero no lo pudimos contrarrestar, admitió el técnico respecto al inicio del encuentro. Sobre las incidencias que cambiaron el rumbo del cotejo, Córdoba señaló que la expulsión de Darío Osorio fue condicionando el partido y que nos costó partir desde ahí. Tuvimos un buen inicio de segundo tiempo con los cambios, pero ya nuevamente ellos encontraron el control del juego. Es justo recordar que fue súper merecida la victoria para Nueva Zelanda. La expulsión fueron 2 amarillas, una detrás de otra. Quizás la primera fue muy apresurada, pero son cosas que suceden. No creo que la realidad de 11 contra 11 sea esta. Pese al abultado marcador, el director técnico defendió la necesidad de foguear a nuevos futbolistas, argumentando que los traspiés son parte del proceso de transición. En cuanto al resultado, se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es cuando se genera un cambio de jugadores, de plantel, y también se hace una renovación, están expuestos a estas cosas más con un rival mundial. No es ni tan bueno ni antes ni tan malo después. Una derrota que duele, pero que sirve para crecer, que sigue y que sirve también para los más jóvenes que la viven. Se siguen sumando jóvenes y eso sirve. Sabemos que costará, pero también sabemos que hay que seguir trabajando, explicó. El entrenador también proyectó lo que resta de la temporada, subrayando que el objetivo principal es ampliar la base de jugadores para las eliminatorias. Quedan 7 partidos de acá a fin de año y lo importante es que los jóvenes que vayan insertando y que se vayan también llegando para las clasificatorias. Independiente del entrenador, el que llegue necesita que los jóvenes jueguen y que tengan estos partidos. Sirve esta fecha para que los jugadores se integren, rompan el hielo de estar en la primera nominación. Ahora ya depende de ellos ser parte de manera permanente, lo que dijo Córdoba. Nos vamos al tenis porque la finalización del Master 1000 de Miami trajo consigo un nuevo orden en el escalafón mundial de la ATP, dejando balances positivos para la delegación chilena. El movimiento más relevante de la semana lo protagonizó Matías Soto, quien luego de adjudicarse en Bucaramanga el primer título de Challenger de su trayectoria profesional, logró un importante ascenso de 29 posiciones. Con este resultado, el tenista nacional retornó al selecto grupo de los 300 mejores del planeta, ubicándose específicamente en el puesto 294. En la parte alta de la representación local, Alejandro Tavilo se consolidó como la raqueta número 1 de Chile. Su desempeño en el cemento estadounidense, donde avanzó hasta la tercera ronda, le permitió subir 2 lugares para situarse en el casillero número 39. Por el contrario, Cristian Garín experimentó un retroceso de 5 puestos, quedando en la casilla número 100 y cerrando el grupo de los 100 mejores tenistas del orbe. Otros jugadores chilenos también registraron variaciones en sus puntajes. Tomás Barrio logró trepar desde el 119 al 115, mientras que Nicolás Jarry sufrió una leve caída de 2 peldaños, posicionándose 154. En la parte baja del listado profesional destaca el impresionante salto de Nicolás Villalón, quien escaló 160 lugares para quedar en el 771, sumado a la mejora de Daniel Núñez, que estaba en el 674. En la otra vereda también Benjamín Torrealba, 751, y Diego Fernández, 981, perdieron terreno en la actualización. A nivel global, la cima del tenis mundial sigue liderada por el español Carlos Alcaraz, con 13.590 puntos, escoltado por el italiano Gianni Sinner. La principal novedad en el podio fue el ascenso del alemán Alexander Zverev, quien con 5.200 unidades desplazó al cuarto lugar a Novak Djokovic. El resto de los top 10
lo integran Lorenzo Musetti, Alex Miñazur, Felix Andergen, Leif Fried y además Daily Mazedved. (14 horas con 31 minutos). Después de este informe deportivo hacemos un pequeño alto y estamos de vuelta. Estamos presentando Hora de Noticias. 24 minutos faltan ya para las 15 horas en Hora de Noticias. Vamos a revisar titulares de nuestra edición de hoy. Atropello en el centro de Quillota deja 6 personas lesionadas. El accidente se registró en la intersección de las calles O'Higgins y Chacabuco. Ricardo Figueroa, el delegado del copy-paste de la provincia de Los Andes, lidera la lista de morosos VIP del CAE. Gobierno de Katz oficializó a Rosario Pérez como la nueva seremi de gobierno en Valparaíso. ¿Quién es Hernán Silva? Conozca el perfil del coronel en retiro de Carabineros que fue designado seremi de Seguridad Pública en la región. Detenido por golpiza que le causó la muerte a una joven en Valparaíso, tendría amplio prontuario y habría intentado huir de Chile. Diputado Nelson Venegas emplaza al gobierno por la histórica alza en los combustibles. El parlamentario socialista instó al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas. La alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, es la nueva presidenta regional de Renovación Nacional. En diálogo con Puranoticia.cl, indicó que buscarán hacer crecer su padrón. Tras la histórica alza en los combustibles, el presidente José Antonio Kast se desplomó en las encuestas. Según Cadem y Criteria, el mandatario ya posee más desaprobación que aprobación. Tras incidentes de violencia escolar, el presidente José Antonio Kast impulsa controles de acceso en colegios y anuncia proyectos de ley. Conozca el plan de contingencia en carreteras en la Semana Santa. Se prevé en salida de más de 450.000 vehículos desde Santiago. Con un enorme dolor en Calama se realiza masiva despedida a inspectora asesinada por un alumno. Horario de invierno este sábado a la medianoche. Los relojes se deberán retrasar en 1 hora en gran parte de Chile. Vamos con el desarrollo de las informaciones. 5 personas resultaron lesionadas en la jornada de hoy lunes tras un atropello registrado en la intersección de las calles Chacabuco y O'Higgins en pleno centro de Quillota, luego de que un vehículo subiera a la vereda e invistiera a varios peatones, dándose posteriormente a la fuga. De acuerdo con los primeros antecedentes, inicialmente se informó de 4 personas heridas. Sin embargo, con el paso de los minutos, la cifra fue actualizada a 5 lesionados, mientras continuaba el despliegue de equipos de emergencia en el lugar. Según información preliminar, tras el primer atropello en Chacabuco con O'Higgins, el conductor volvió a subir a la vereda en las cercanías de calle Freire, donde finalmente fue detenido. Vamos en otro plano de las informaciones. Se publicó una nueva versión de la encuesta Cadem. La aprobación de José Antonio Kast cae al 43% y crece rechazo por alza de combustibles. El último sondeo de Plaza Pública revela un aumento en la desaprobación del mandatario y un fuerte cuestionamiento ciudadano al manejo de los precios de las bencinas. La gestión del presidente José Antonio Kast experimentó un retroceso en su respaldo popular, según los datos entregados este domingo por la encuesta Plaza Pública Cadem. El sondeo muestra que el apoyo al jefe de Estado disminuyó 4 puntos, situándose en un 43%, mientras que la desaprobación escaló hasta el 51%, consolidando una tendencia crítica hacia el Ejecutivo. El descontento ciudadano parece estar fuertemente vinculado al encarecimiento de la energía. La relación con el alza de combustibles, un 60% de los consultados estima que el incremento era evitable. Asimismo,
Una amplia mayoría, el 72%, manifestó que el ajuste debió haberse implementado en forma paulatina y no de la manera en que se llevó a cabo. En cuanto al diagnóstico financiero del país, la confianza en el discurso oficial ha mermado. Solo un 25% de la ciudadanía coincide con la postura del gobierno respecto a que el Estado atraviesa una situación crítica. Esta cifra representa una caída significativa frente al 33% que respaldaba esa misma tesis en la mediación anterior. Pero CADEM no fue el único sondeo que se dio a conocer, porque en Criteria el apoyo al presidente José Antonio Kast experimentó un descenso de 7 puntos porcentuales, situándose en un 43% frente al 50% que registraba el pasado 22 de marzo. En contrapartida, la desaprobación hacia el mandatario escaló 10 unidades, alcanzando un 47%, mientras que el segmento de quienes no saben se redujo del 13 al 10. Este escenario de mayor definición en las posturas coincide con el reciente incremento en el valor de los hidrocarburos anunciado por el ministro de Hacienda Jorge Quirós. El Ejecutivo vinculó el alza de la inestabilidad en el Medio Oriente y a los problemas logísticos en el estrecho de Hormuz. Ante este fenómeno, un 42% de los consultados atribuye el encarecimiento a factores internacionales, un 34% responsabiliza a la actual administración y un 24% culpa al gobierno anterior liderado por Gabriel Boric. Las 14 horas con 42 minutos, 18 minutos faltan ya para las 15 horas. En Pura Noticia Matinal conversamos con el diputado socialista Nelson Venegas, quien abordó la polémica en torno a esta histórica alza en los combustibles. Bueno, tal como lo conversamos en una anterior oportunidad, estimado Jorge, yo como declaración de principio señalo que quiero ser una oposición constructiva. Pero a veces uno se tiene que hacer cargo también del malestar ciudadano, y la situación que está ocurriendo con el tema de la benzina ya es complicada, y lo peor es que va a ser cada vez peor. Ese es el tema de fondo. La gente todavía, claro, está pagando más benzina, pero en poco tiempo más va a empezar a subir otro tipo de cosas, y va a subir el IPC, y cuando sube el IPC sube la UEF, y los que pagan arriendo van a ver, por ejemplo, que se va a reajustar el precio del arriendo o del dividendo, y eso significa que en términos concretos, poco a poco nosotros vamos a ir viendo un incremento del precio de todas las cosas, llegando a fin de año aproximadamente con un 4% de inflación, siendo que hoy día la teníamos prácticamente en cero, o cero y tanto. Entonces, obviamente esto genera un malestar profundo, y yo siento que tengo que encarnar ese malestar, si yo no solo por ser diputado de oposición, sino que creo que también incluso los propios diputados que son de gobierno deberían tener un poco más de tacto respecto de cómo están ocurriendo las cosas, a ver si se modifican, más cuando se trata todavía de región. Yo en un rato más, vamos a ir a suscribir algunas cosas con la alcaldesa de San Felipe, para ver, por ejemplo, qué va a pasar con el tema del transporte rural, porque el transporte rural, el transporte en nuestra zona es fundamental. Sí, pero ese no puede subir. No vamos a tener ningún tipo de apoyo. Entonces, obviamente hay un malestar y uno tiene que encarnarlo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que aquí a mí me ha sorprendido un poco ciertas contradicciones y cierto desconocimiento de la autoridad, de diferentes autoridades, inclusive alcaldes. Por ejemplo, la locomoción colectiva que está que recibe subvención estatal, esto tiene relación a lo que es Valparaíso, Viña del Mar, el tramo concesionado, lo que tenemos entendido es que no puede subir la tarifa, no la puede subir, ¿cierto? Porque hay una metodología para subirla. El transporte rural, que también recibe un subsidio estatal, tampoco tendría que subir el pasaje. De hecho, por ejemplo, la famosa micro La Quillotana, la que hace el recorrido Concón, Pocochay, Quillota, no debiese subir. ¿Pero qué sube el pasaje? Por ejemplo, la Sol del Pacífico, la Porteña, la JM, ¿cierto? Que para todo lo que es San Felipe de los Andes. Por ejemplo, el pasaje de los Andes a Quillota subió a 7 lucas, 7.000 pesos. La Sol del Pacífico, ¿por qué? Porque no tiene ningún tipo de subvención. Entonces ahí el pasaje sube nomás. Entonces hoy día creo que aquí hay dos medidas que atacar. Primero, usted como parlamentario ocuparse y preocuparse, ¿cierto?, de cómo ayudamos al decil más bajo. ¿Qué hacemos finalmente con ese decil más bajo? Que le pedimos al gobierno que le dé un bono, algo. Y también en el tema regional, ¿cómo logramos igualar la cancha en los tramos de la locomoción colectiva que no tienen subvención? ¿Cuánto ayudaría, por ejemplo, tener subvención a la provincia de Quillota para el tramo Quillota-Viña, o también para San Felipe Los Andes, para el tramo Los Andes-Viña?
ahí hay que avanzar, porque eso nos cuesta. Ahora, ¿qué medidas podría tener, cree usted, el gobierno para paliar justamente este tema, sobre todo en el decil más bajo? Jorge, yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de tomar retrotraerse también respecto de ciertas medidas. Yo creo que ha sido muy abrupto el tema del aumento de los precios, y yo, si tuviera que decir derechamente, creo que tiene que reconsiderar ciertas medidas, tiene que ver si es que hacemos algo con el MEPCO, tenemos que ver, por ejemplo, qué hacemos con el impuesto específico en términos concretos, tenemos que ver, por ejemplo, si es que el impuesto específico va a seguir siendo, no va a seguir siendo pagado, por ejemplo, por las grandes mineras o por las grandes empresas generadoras de electricidad, que al no pagar hace que el impuesto específico sea más caro para el resto. Entonces, en una de esas, por ejemplo, podemos evaluar que todos paguen y disminuir el precio del impuesto específico. Pero, ¿sabe qué? Este asunto de focalizar en el decil y estas políticas económicas de la focalización son tan complejas porque siempre hay ciertos sectores que reciben todos los beneficios del Estado, y qué bueno que sea así, pero hay ciertos sectores que son mayoritarios que no reciben absolutamente nada. Entonces, yo creo que la focalización tan rígida no es la solución. Yo creo que la solución es empezar a evaluar primero si es que este proceso que vamos viendo, por ejemplo, porque la guerra de Irán, hasta el momento no tenemos por dónde existe una solución. Eso es lo más complejo. Y si existiera una solución hoy día, se demoraría en detenerse esta alza del petróleo por lo menos 4 meses. Por lo tanto, esos son los tiempos. Y resulta que si nosotros seguimos con esta lógica, la situación se va a transformar en algo dramático. Para el año que viene va a haber una reestructuración también respecto del tema de la luz, y va a volver a subir la luz también, porque el tema de ciertas subvenciones que existen a los PMGD, que son las pequeñas y medianas generadoras de electricidad, también van a pasar a costo directo. Son cuestiones bien técnicas, pero va a haber un aumento creciente en los precios. Entonces yo siento que aquí una solución concreta, que no es mía, sino que ha sido planteado por los propios trabajadores de la ENAP, es por una parte ver cómo bajamos el impuesto específico de todos, y que esto se mantenga a través de cobrarle a las grandes mineras y a las grandes generadoras eléctricas que hoy día están eximidas del pago. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de los camiones, que si bien es cierto ellos pagan, pero resulta que después ellos devuelven por IVA. Entonces, yo haría concesiones más de fondo respecto a este tema, y no solo me basaría en la focalización al decil más bajo, porque siempre ese sector recibe ya beneficios, pero el grueso de la población no recibe nada. Exactamente, estamos con Nelson Venegas, ¿cierto? Diputado del distrito número 6. Ahora, Nelson, cuando uno habla este tema, y tú hablas del impuesto específico de la grandes empresas, de poder bajar, pero hoy día, como de retrotraer, pero no creemos, es bastante difícil que el gobierno vuelva para atrás, ¿cierto? Yo creo que hoy día hay que salir a poder sostener al decil más bajo, al registro social de hogares, que va a necesitar ayuda. Ya el jueves subieron la benzina, ya se subieron los pasajes, o sea, lo hemos dicho una y otra vez, el alza de los combustibles le pega más fuerte a quienes no tienen auto, ¿cierto? Que los que andan de a pie. ¿Cómo vamos a salir en ayuda de ellos? ¿Qué debiésemos pedir? Porque hasta el minuto hemos dicho que tiene que retrotraerse, que tiene que repensarse el MEPCO, pero no creo que eso pase. No creo que se vuelva atrás. Hoy día, pero ¿cómo vamos a defender a estas personas que no van a alcanzar a llegar a fin de mes? No, sí, yo lo entiendo, y entiendo que se tiene que hacer un tema y focalizar estos recursos a los sectores más sencillos, digamos, que son decir que te señala. Pero siento yo que haciéndose eso no es una verdadera solución. Yo de verdad creo que se tienen que hacer medidas mucho más profundas y reestructurar algunas cosas, o ver si existe algún tipo de gradualidad también en cómo se va a ir realizando estos cambios. Yo creo que se tiene que reestudiar qué es lo que va a pasar con el MEPCO. No, las soluciones no son para siempre. El MEPCO se controla a través de decretos también, por lo tanto, ni siquiera tiene que pasar por el Congreso. Y entonces uno tiene que ir evaluando también sobre los impactos que existen. Además, por ejemplo, el hecho que hoy día se pague más por benzina, por gasolina, también hay un incremento respecto del IVA, y por lo tanto también el Estado va a recibir más impuestos producto más dinero producto de este impuesto. Entonces, creo que se tiene que hacer, por supuesto, este tipo de focalización, hacer el decil más bajo, y también otorgar ciertas subvenciones al transporte rural que hoy día no está comprendido, por ejemplo, como acá en el Valle de la Concagua, donde prácticamente no existen, digamos, subvenciones respecto al transporte rural. Pero insisto, yo creo que aquí se amerita una cuestión mucho más profunda
de cómo vamos a ir sorteando esta dificultad, que no va a ser de carácter temporal, sino que por lo menos vamos a tener todo este año en una situación muy compleja. Bueno, hay cosas importantes y cosas urgentes, ¿cierto? Tú estás apuntando, estamos con el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, estás apuntando a lo importante, ¿cierto? Que es el trabajo a largo plazo, a poner en la discusión país si vamos a volver a tener al MEPCO o algún sistema que nos regularice. Pero lo urgente, Nelson, diputado, lo urgente es que, por ejemplo, una persona que viaja todos los días de Viña del Mar a Quillota o de Quillota a Viña del Mar, se está gastando 140.000 pesos al mes en pasaje, teniendo un promedio de 22 días trabajados. Que si tenemos una persona que viaja de San Felipe de los Andes a Viña o Valparaíso todos los días, se va a gastar 312.000 pesos en pasaje. En cambio, una persona que vive en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana o en Concón, cuando viaja todos los días, se gasta una plata totalmente más baja. Cuando en Santiago yo viajo de Pudahuel a la dehesa, estoy gastando 800 pesos. Entonces, la diferencia es muy abismante. Hoy día tenemos ciudadanos y chilenos de clase A y clase B en nuestra propia región. ¿Cómo podemos apuntar a que rápidamente a la gente de San Felipe, Los Andes, Quillota, La Ligua, Calera, le bajemos el pasaje en la micro? ¿Cómo se lo bajamos? Porque aquí hay que ir a una solución rápida, y estamos hablando con 2 empresas de buses, o 3. O sea, el Sol del Pacífico, La Porteña y JM, que uno podría hacer un trabajo ahí regional, porque el golpe al bolsillo de nuestros vecinos de San Felipe, Los Andes y Quillota es muy grande. Pero por eso, Jorge, si yo comparto con usted, y se tiene que rápidamente generar las condiciones para que exista un subsidio, una subvención. Yo comparto absolutamente, porque es lo urgente. Último minuto. Una fatal colisión se registró en la ruta de la fruta en dirección a la comuna de San Antonio. 2 camiones colisionaron contra un vehículo, dejando a 2 mujeres fallecidas. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la comuna de Melipilla. Repetimos que una fatal colisión se registró en la ruta de la fruta en dirección a la comuna de San Antonio. 2 camiones colisionaron contra un vehículo, dejando a 2 mujeres fallecidas. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la comuna de Melipilla. Último minuto. Y con esta lamentable información estamos poniendo punto final a todo el material preparado por el Departamento de Prensa de Puranoticia.cl. Los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, los escuchas y nos lees en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora, en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan.